Yo, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect 3. Continuamos justo donde habíamos dejado en nuestra misión. Hablar con los personajes de la Normandy, porque tras nuestra última misión, que salió bastante triste, completamos la misión, pero murieron dos personajes sumamente importantes. Uno que es Mordin, que es muy difícil salvarlo, muy difícil. Gracias, Trainer. Y la otra personaje que falleció de nuestro bando fue Eve, ¿no? Hay un dato curioso, y es que la verdad hice todo lo necesario, todo bien para que Eve sobreviviera, pero no pasó. Sí, estuve googleando por qué la razón, y es que a veces cuando tú importas un personaje de un Mass Effect al otro, ocurren estos mini errores en los que no se guardan las decisiones que tomaste a veces de los juegos anteriores, y simplemente no se guardó la decisión de salvar los datos de Melion. Eso es lo que yo pienso, es la única opción que se me puede ocurrir ahora. No fue que yo haya querido, simplemente, no sé, un error del jueguito, ¿sabes? Porque si tú puedes ver la serie entera de Mass Effect 2, podrás darte cuenta que sí tomé la decisión correcta. Y sin embargo no pudimos salvar a Eve. No sé exactamente en qué se basa, pero difícil, difícil. Bien, vamos allá. No tenemos ningún mensaje, solamente... Vale, sí, solamente tenemos que hacer lo que nos pidió... Vamos a hablar con el almirante Hackett. Bien. Como dije, lo intenté de todas las formas posibles, pero this is impossible. Pero lo bueno es que aún así obtuvimos bastante puntitos. Estamos en el mínimo. Perdón, ya pasamos el límite, el mínimo de cierta manera, y las fuerzas aún se van acumulando, así que todavía queda camino por delante. Commander Shepard, something you need to talk about? Vale, vamos a preguntarle, ¿cómo están nuestras fuerzas? What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. Vale. ¿Cómo van nuestras fuerzas aliadas? What about the extra help we picked up along the way? Las que hemos conseguido. Krogan and Turians have obviously been a big help. Erdnot Rex running the show is a bonus for us. Had that female Krogan you rescued survived, she might have rallied more support from the clans, but I'll take what we can get. I'm glad you disabled that mom in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. A lo de la bomba es sumamente importante. Y lo mismo. Salvar a Eve es sumamente importante. Me hubiera gustado hacerlo más, pero no sé, pinche error del juego. ¿Cómo están los Rachni? What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. Sí, eso también es No verdad. problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on there. ¿Cómo están los refuerzos de área? What about Aria's mercenaries? Aria Talok, there's someone I never thought we'd be in bed with. The blood pack will be useful and violent. Son casi todos borcha. Put the Blue Suns to good use. Intel says Narner Vosk is bringing his men, and that they're gunning for a fight. The Eclipse are providing troops and mechs. When we find a Reaper soft spot, they'll help us hit it. Don't want to know how you got Aria's cooperation, but whatever you did, it was worth it. Bueno, es worth it. Me costó, la verdad, me costó bastante. Un DLC y 3 misiones. Pero al final vale la pena. ¿Qué pasa con nuestros amigos los salarianos? How about the Solarians? Interesting wrinkle. We've been getting back channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to back us. Even after I cured the genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score. They're not going to jeopardize the entire Solarian Union just because some Delatras didn't get her way. Vale, sí, tiene mucha razón el almirante Hackett, en el sentido de que los soldados entienden muy bien lo que se juega en esta guerra, ¿sabes? Unos cuantos políticos
llorando no va a cambiar eso. Porque cuando fuimos a Surkesh, muchos soldados salarianos nos apoyaban, ¿eh? Vale, ahora la pregunta más dura. ¿Cómo van los Reapers? Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. Urdnot Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Surkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. Can't say that I blame them. Yogg have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Los Volus y los Elcor. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Evrun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. Claro, aquí esta parte es más complicada porque los Volus y los Elcor no son razas guerreras, ¿sabes? Por eso es muy difícil para ellos. Los batarianos, hemos sabido muy poco de ellos. Never stood a chance, hit by the Reapers straight out of the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Y más encima, aparte de eso, culpa nuestra. Los Quarianos y los Geth. Have we heard anything from the Quarians or Geth? Que es sumamente importante. Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. Lo último que subimos sobre los Quarianos es que estaban llamando a todos los Quarianos de toda la galaxia para que se reúnan en la flota, ¿no? Lo más probable es que se preparen para una guerra contra los Geth. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Naisu. Bien, vamos a hablar con el resto de la tripulación. Todavía queda... ¿Cómo se llama? Todavía queda un poco por hacer. Me relaja jugar Mass Effect. He estado jugando mucho Armored Core 6. Y aquí realmente no necesitas gran habilidad. Bueno, sí necesitas de cierta manera, pero no mucha. Vale. Para llegar... ¿Mapa? Vale, Joker y Rex siguen... y Garrus siguen ahí. Vamos a la cuarta de la tripulación. ¿Qué está contando yo? Ah, sí, que en Armored Core necesita estar muy atento a todos los combates y el asunto. Y Mass Effect 3 no. Mass Effect 3 simplemente es para relajarse con una muy buena historia. Es lo que es lo mejor. Aquí no hay nadie tampoco. Estos sitios están vacíos. Muy vacíos. Me da la impresión de que tenían planeado poner más personajes llegado a cierto punto. Pero que poco a poco eso, se fue diluyendo. Any sign of life? The Reaper destroyed by the Thresher Maw appears to be completely inert, Doctor. We would need to send in teams to be sure. Out of the question. Tell the Krogan to stay away. Vale, tiene razón, porque mientras más te acerques a un Reaper, más posibilidades hay de que seas adoctrinado. Aunque, ¿cómo decirlo? Aunque su cuerpo esté inerte. Vale, informe de tráfico de los relés de masa. Aumenta la disminución de tráfico reciente de los relés. Widow. Este es el de la Ciudadela. Vale, el relé de masa de la Ciudadela. 95%, exactamente. Todos están... ¿cómo se llama? Yendo a la Ciudadela para refugiarse. Omega 2, este es el de Omega, tal cual. ¿Cómo se llama? Un 65%, ¿vale? Debe ser con todos los mercenarios y cazarrecompensas que están regresando después de la invasión de Cerberus. Apuesto que muchos están regresando ahí y otros se están escondiendo también. Y aquí hay varios más de los cuales desconozco, pero 12%, 43%, 32%. Y algunos ya no están ni disponibles. Ojo ahí, Todos se están retirando a la Ciudadela o a Omega. Es curioso, cuanto menos curioso. The genophage cured. The Krogan have no reason to hold back now, do they? La verdad es que nos costó un alto precio, Liara. Nos salió barato. Rex knows what he's doing, but can he keep the Krogan in check? Or will this be the start of another Krogan empire? I wish Eve could have seen the rebirth of her people. Lo sé, pero es que este juego se bugueó.
The Krogan won't let themselves fall by the wayside again. Not like they did after the rebellions. We'll have to get used to them having a bigger part in the galaxy. I hope the Krogan live up to their ancient legacy, and for the better. Hello, Shepard. Vale, bien. Sí, la verdad es que At your service. Liara tiene mucha razón en eso de que los Krogan van a ser mucho más importantes ahora en adelante. Y ojalá que sea para bien. Como dije, es sumamente importante salvar a Eve, pero... ¿Tenemos puntitos? Tenemos 5 puntitos, Gran fragmentación. Daño orgánicos. 2 granadas. Que tenga más daño. Nice. Mira, estamos casi ya al máximo de nuestra reputación, Eso va bien. Vamos a hacer un poderoso quick save. Nice. Doctora Chacuas. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. Garro es así. Hello, Commander. Vale. Como la doctora Chacuas tenía como un diálogo muy atrasado, ¿no? Ese diálogo lo debió haber dicho cuando recibimos a Garros por primera vez. Bien, ingeniería. La Genophage curada. Oye, como que cada vez que bajo ingeniería como que se medio laguea. Javik, perro. ¿Cómo estás? Ah, diálogo. Commander, You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. Los residuos de tu nave. For a long time, I was only among Protheans. I must get used to other species. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic El imperative. imperativo cósmico. The strong flourished. The weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientist's opinion, or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. Claro, es lo que porque era un reino imperialista, por eso creían de esta manera, ¿no? El imperativo cósmico. Pero yo siento que hay que proteger al débil. Que el fuerte no es fuerte solo por eso. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life. Siento que todos tienen algo que ofrecer. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Ligara no. Creo que tenía otra idea de cómo eran los proteanos. I think she Mira, just had justo a lo que different dije. idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. Es probable, pero los dos hemos nacido en tiempos de guerra, no lo creo. Creo que en cada tiempo nacen personas con diferentes habilidades. Algunas para el combate, otras para la inteligencia. Y otras simplemente para lo artístico, ¿no? Como yo. No soy bueno en nada, pero sí en lo artístico. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. Cierto. It is the only box Exacto. I have known. Cuando naces en la guerra, As stone is shaped piensas by en la what guerra. carves it, the stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War Eso is mismo, our la guerra nos ha sculpting, esculpido. and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this and we'll both be set free. Es un buen pensamiento, Shepard. Ganaremos esto y seremos libres de la guerra. Aunque no lo creo, todo apunta a que el próximo Mass Effect va a ser... el protagonista va a seguir siendo Shepard. Todo apunta, no lo sabemos. Ojalá que sí, ojalá que podamos ver más de Shepard. Por último, que la primera misión sea en un hospital, pero que el protagonista sea Shepard, por favor, sería genial. O que por lo menos tener otro Mass Effect, me da igual con quién sea, me da igual que sea Ryder, o Shepard, o Liara, pero que sea otro Mass Effect, estaría espectacular. Javik.
Thank you, Commander. I have seen the death of a Reaper. It has been a long time. Let's hope it's the first of many. Yes, a difficult fight remains. I would have accepted the Solarian deal and not told it, Krogan. Morality and friendship do not matter now. Your allies are simply resources to use against the Reapers. La verdad no termino de pensar así, ya vi yo. If the Krogan seek retribution for the past, do not waste time on sterility plagues. Destroy them where they stand. In the meantime, they are useful cannon fodder against the Reapers. Do not care what others think. Do what you must. Esta es mi respuesta. Do not care what others think. Do what you must. Mi opinión es dejar a los Krogan bien. Para ver a nuestros ingenieros favoritos. Chicos. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See? Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. Vale, yo pienso que Edie no es la Normandy. Yo pienso que Edie es otro tripulante además de la Normandy. Si bien está de cierta manera ligada a la Normandy, no creo que sea parte de esto mismo. Y creo que de alguna manera se podría traspasar su procesador central a otra nave o a otro sistema operativo, ¿sabes? Pero no creo que Edie esté confinada a la Normandy. Para nada. Yo apoyo a Ken. The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this, my head's gonna explode. Yo pienso de esa manera. Adams would like to speak to you. You should go see Adams, Commander. Va, el ingeniero Adams quedará con nosotros. Adams. Commander, remember the problem I mentioned about a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? Vale, tiene razón. En un combate prolongado, ¿te imaginas el plasma y la radiación del motor salieran y calcinaran a todos los que están en ingeniería? Ah, ven, eso debe ser terrible. Los voy a comprar. I'll look for one the next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Eso sí que sería terriblemente nocivo para las personas. Bien. Jan Allers. Genophage cure, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Beckenstein. It's right next door to the Citadel. I'm a colony kid. Vale, es de Perkinstein, una colonia que está al lado de Ciudadela. Curioso, ¿eh? Commander, got a minute? Claro, ¿por qué no? Vale, una entrevista. You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting the Reapers. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni war and Krogan rebellions? Yo creo que los Krogan están a buen
buen tiempo para redimirse. It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. Meaning? The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. We're giving them that chance. Are you aware that Clan Urdnot is already petitioning the Council for an embassy and rights to a colony world? La verdad es que eso se puede negociar completamente. The Krogan are coming to the aid of a Council homeworld. That's more than a lot of species can say. I helped them get the genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. Exacto. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Allers. Good night and stay strong. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Perfecto. Commander. Bien, recurso bélico, clanes Krogan, hermoso, hermoso. Yo igual pienso de la manera, yo curé la genophage y los volví aliados. Ahora depende de ellos completamente. A mí no me metan en ese ajo. Cortés, ojalá que te sientes mejor, perro. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. Ah, no te preocupes. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Everything is in order. Vale, perfecto. Nada más, nada más. ¿Qué tenemos aquí? A ver, tenemos cositas para comprar. Acólita, vale, nada por aquí. Armadura batariana. Siempre hay que estar atento a ver qué se puede encontrar. Nada por aquí, suministro certa. Mira, esto lo quiero. Dámelo. Casa Fabrications. Armadura Inferno. ¿Esto qué me da? Recarga de poderes y daño de poderes. Ok, esto es para ser biótico, ¿eh? O tecnológico. Nada. Argor. Visor. Este visor es bueno. Pero no creo que Shepard tenga un visor, la verdad. Escopeta Venom. Casco condensador. Escudos. Este da daño de armas y daño de tiro a la cabeza. Estaría bueno, ¿eh? Pero no quiero que Shepard lleve casco. Además, perrón así. Municiones a Argor. Ah, este es el mismo. Actitudes de espectro. Vale, aquí nada, ¿eh? Nada de nada. Quizás después cuando lleguemos a la ciudadela se activen más cosas. Hombreras de Casa Fabrication. Aquí tenemos carabina Rigard, fusil de plasma Get, mana sangrienta, hadas. Vale, esto es lo que necesitamos para los chicos de ingeniería. Bien, comprado. Nice. ¿Y lo otro? Ahí está, perfecto. Después hablar con los chicos de ingeniería. You think that cure they dispersed could do anything to us? We're not going to start growing scales or anything, right? No, la verdad lo dudo, James. Maybe now that we have the Krogan on board, we can go back to fighting the Reapers. I was looking at the specs on that Reaper you took out on Tuchanka. That was one of the small ones? Sí, eso mismo estaba pensando yo. Wrong, it's still dead, but damn. There was nothing small about it. Necesitamos la ayuda de... Necesitamos la ayuda de Calros para poder matarlo. Madre mía. Perfecto. Vamos a ir... Ahora sí, vamos a volver a ingeniería para decirles que está todo puesto. Ay, casi me atraganto con el agua. Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. I went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our EZO capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and I'll send the plans their way. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Nice, excelente. Enviamos más cosas al crisol. Perfecto, no me quejo para nada. Y ahora, ¿qué hacemos ahora que está todo puesto aquí? Ahora que está todo listo. Commander. Vamos a ir a una misión. Una misión. Ok, nos alejamos de Tuchanka. No quería esto. Nos alejamos de Tuchanka para ir a una misión que tienes marcada aquí. ¿Dónde está? Base de casas de Cerberus. Podríamos ir a esa. Vamos. Antes de partir hacia la ciudadela.
Esta agua que me traje tiene aceite, es horrible. Mira, Noveria. ¿Estos malditos instalaron una base en Noveria? Vale, sí, ¿eh? Vale, la guerra, recordemos que Noveria es un mundo que ya visitamos en Mass Effect 1. Noveria es un pequeño mundo helado terrestre que apenas resulta habitable según los cánones tradicionales. Lo explota en privado la Noveria Development Corporation, que alquila laboratorios para investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas como para hacerlas en ningún otro lugar. La guerra ha suscitado un interés importante por este planeta, por lo menos poco conocido. Noveria alberga parte de las investigaciones más avanzadas de la galaxia y atraerá sin duda los intereses de Cerberus. Además, el relé de masa de Noveria es un punto de parada entre el cúmulo éxodo humano y el principio del espacio salariano. Es una apuesta segura el hecho que los salarianos defenderán sus fronteras a cualquier precio. O sea que Noveria es sumamente importante. Vamos allá. ¿A quién nos llevamos? Nos vamos a llevar... Mira, nos vamos a llevar a Izzy y a James. Eso vamos a hacer. Ese. No, me van a ellos dos. Nice. Bien. Armas. Armas. Cañón más 3. Nice. Escopeta. No, no. No quería hacer eso. Bueno, no importa. Sobrecarga. Daño. Daño en sí. Dámelo todo, bebé. Y matriz defensiva. Reducción de daño. Escudos establecidos. Hostia. Esto. Ah, me pide... Verdad, hay que darle aquí. Perdón, ya me estaba pasando rosca yo. James tiene 9 puntitos, ¿eh? La gran fragmentación. Daño contra armaduras, daño contra escudos. Prefiero daño contra armaduras. Y aquí la munición incendiaria también a nivel 3. Perfecto. Vámonos. Vámonos allá. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it. Keep an eye out for the command center. Multiple contacts. Vale, llegaron. James, ¿eso? Yo, eso. Y en Cerberus no puede hacer nada contra nosotros. ¡Oh! Ese tipo. Perfecto. Ahí va James. Tenemos por aquí. Informe semanal de procesamiento. Sargento Parker. Se ha procesado todo el personal que había en la base. Se han conseguido utilizar los protocolos de integración. ¿Y esto? ¿A qué nos referimos? Cargador más. Un cargador más 2. ¿Cayó? También cayó. Partes sueltas. Uy.
un montón de tipos aquí, ¿no? Asómese. ¿Cuáles? 7, mira, una granada ahí. Bien. Looks like we found the control center. Primero vamos a registrar la zona para ver qué tenemos. Aquí tenemos municiones. Siempre vienen bien. Un boticlings. Vamos a revisar toda la base para ver si no nos dejamos nada. Que eso es lo importante. No dejarnos nada. Aquí ya habíamos venido, pero... De cierta manera me preocupa un poco no encontrar nada tan relevante. Y estas son las naves casa de Cerberus, es increíble. Parece que no hay nada, ¿eh? Parece que lo tenemos todo visto. Sí, definitivamente. Más naves casa de Cerberus. Parece que todavía no han dado la alarma de que estamos aquí, digo yo. ¿Estas computadoras no sirven? No. Bien. Solamente nos queda una cosa. Darle al botón. Damn it. This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's gotta get those defenses down ASAP. Edie tiene pinta más de saber hackear. Edie, front and center. As you command. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Commander, I've been flushed from cover. Retreating to minimum safe distance. No problem. Cortez, get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Vale, James, quédate ahí. No. Quédate ahí. Outside communications are no longer possible, Shepard. Just bring down their defenses. We'll worry about that later. Affirmative. Yeah. Affirmative. Como que se medio bugueó, ¿no? Bien, cayó. Edie. Shepard, it appears that shutdown requires the synchronous command. Hagámoslo entonces, vamos. Cerberus is deploying manual defenses to the landing pad, Shepard. And that's where we need to go. Vamos entonces, vengan. Todos juntos, chicos. Hostia, caleta. ¿Cayó ese? Son caleta. ¿Dónde avanza? Cayó. Subimos. ¡Oh, te cae una torreta! Edie. Cortez, I read you. Come in. Había una torreta ahí, men. Atlas! Give it everything you got. Atlas. Uy, sí, un Atlas. Vale. Y eso... Cayó. Bien. No duró nada. Somos fuertes. Negative, Shepard. Bien, bien, bien.
Copy that, Lieutenant. Bien, se le alcanzó a entender, un poco a Cortés. This was a major victory, Commander, a crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Excelente. Excelente. Bien. ¿Cuántos puntitos aumentan? Mira, vamos poco aumentando todo. Bien. Así se hace, chicos. Así me gusta. So, Sarah, is that your buddy? The one who joined Cerberus? You heard from him? No, I cut ties. Reported him for whatever good that did. No way I want that crap on my record. ¿Qué pedo? O sea que eran novios. Commander. Bien. ¿Qué hacemos? No tenemos nada más que hacer. Simplemente ahora ir a la citadela. Vamos allá. Salimos de órbita y nos dirigimos hacia la citadela. Morana. Para la de masa, efectivamente, no tenemos ninguna otra misión. Vamos hacia la citadela. A la próxima misión principal. Bien. Vamos allá. Y nos dirigimos hacia los muelles. Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 14, Zakara Ward. Are we clear to descend? What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. Hey, yeah, this is Joker. Uh-huh. Yeah, no kidding. Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack. Cerberus troops are everywhere and they're in control of the docks. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Did Ashley make it out? We got separated. She said she had to protect the Council. I'm going to CSEC headquarters. Why CSEC headquarters? It's been compromised, and CSEC's response depends on it. As long as Cerberus is holding the headquarters, they have the station. Alright, Joker. Get us away from the docks and close to CSEC HQ. We'll deploy in the shuttle. Aye, aye, Commander. Cerberus tomó el control de la ciudadela. Ok, vamos a llevarnos a Liara y a Garrus. Sí, vamos a llevarnos a ellos. Ya Cerberus está atacando la ciudadela. ¿Y cómo lo consiguieron los perros? Vale, quiero esta arma. Esta arma me encanta para Garrus. Sé que casi no la voy a ocupar, pero me hace ilusión que la tenga. Bien. Bien. Nos vamos. 6 puntitos tiene Garrus. El Conclusive Chat. Vale, no, eso no. Vale. Máximo de daño. Tiara tiene 9 puntitos. El singularidad, por favor. El campo de singularidad se expande durante segundo. O sea, la singularidad atrae gente durante más tiempo. O detona singularidad. O sea que explota para infligir 345. Esto mejor. Que explote, uff. Eso va a estar muy roto. La munición de alteración, que siempre viene muy útil. Y nos vamos. Hostia, me gustaría que Garrus tuviera otra armadura, pero vamos allá, no, vamos allá. Mira, la ciudadela está en medio de un campo de batalla.
¡Hostia, ese es Bailey! ¡Le dispararon! Bien, vamos allá. Uf. Hostia, se viene combate epicardo. Pero continuaremos con este combate epicardo en el siguiente episodio de Mass Effect. Lo siento, chicos, lo siento terminar aquí, pero que se nos acaba el tiempo y si no, este episodio van a durar 1 hora y eso no es la idea. Así que vamos a dejarlo por ahora hasta acá, chicos. Comenten, denle like y suscríbanse y nos vemos en próximos episodios de Mass Effect 3. ¡Adiós!